Hoy vamos a ver la clase número 2 de contactores. Vamos a repasar un par de conceptos del video anterior. Ya habíamos visto todo lo que conforma un contactor, pero lo que más nos interesa en este momento es los contactos. Y habíamos dicho que teníamos contactos de potencia y contactos de comando. En estos contactos, que son mucho más robustos, vamos a conectar todos los elementos que queremos manejar. Por ejemplo, un motor, por ejemplo, una máquina, por ejemplo, reflectores. Y con estos comandos, estos contactos auxiliares o contactos de comando, lo que vamos a hacer es manejar toda la lógica para el encendido de esos elementos. Acá podemos ver cómo se separan esos circuitos. O sea, vamos a tener un circuito de comando y un circuito de potencia. Esta nomenclatura que tenemos acá no es exactamente la que vamos a utilizar nosotros. Nosotros vamos a utilizar esta que tenemos acá, donde tenemos los contactos de potencia, los contactos de comando, los PNA y PNC y la bobina. Hoy por hoy, para poder hacer los ejercicios, al menos en esta primera parte, con estos elementos que tenemos acá nos alcanza. Bien, vamos a ver el primer ejercicio. Dice, realizar el circuito de comando y potencia para comandar un reflector de tal forma que al pulsar un PNA se encienda el reflector y al soltarlo se apague. Fíjense, vamos a tener línea y neutro para alimentar nuestra bobina, y para alimentarla cuando nosotros queremos vamos a utilizar un PNA. Entonces al pulsar el PNA, fíjense que tengo línea en A1 y tengo neutro en A2, por lo tanto nuestra bobina se energiza. Al energizarse la bobina, todos los contactos del contactor 1 cambian de estado. Por lo tanto, los contactos de potencia, que son normalmente abiertos, se van a cerrar encendiendo nuestro reflector. En el ejercicio número 2 dice lo siguiente: realizar el circuito de comando y potencia para comandar un reflector que al pulsar el PNA se encienda y al pulsar el PNC se apague. O sea, lo que nosotros necesitamos es que al pulsar el PNA esto quede como si fuera una tecla. Y nosotros estamos utilizando pulsadores. Ojo con esto, no es una tecla, es un pulsador. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ya vimos que tenemos nuestra bobina. Y al pulsar, fíjense que a la bobina la alimento con línea y la alimento con neutro. Entonces nuestra bobina se va a energizar. Al energizarse la bobina, todos los contactos del contactor 1 cambian de estado. ¿Sí? Por lo tanto, esto se cierra y se enciende el reflector. Vamos a ver qué pasa en la parte de comando. Este CAN A1 o contacto auxiliar normalmente abierto del contactor 1, por eso se llama así, también va a cambiar de estado, porque dijimos que al energizar la bobina de K1, todos los contactos de K1 cambian de estado. Por lo tanto, este se cierra. Entonces ahora fíjense que a la bobina le llega por dos lados línea. Le llega por el pulsador, porque todavía no lo solté, y le llega por el CAN A1. ¿Qué pasa? Al soltar el PNA1, este CAN A1 sigue energizado, sigue cerrado, ¿sí? Porque nunca se corta. Siempre le está llegando energía al contactor 1. Por lo tanto, este circuito que tenemos acá, particularmente el circuito tiene nombre propio y se llama circuito de autorretención, ¿sí? Vamos a repasarlo. Pulso el PNA, le llega línea 1 o línea al contactor 1 y le llega neutro por debajo. Por lo tanto, nuestra bobina se energiza. Al energizarse la bobina, todos los contactos del contactor 1 cambian de estado. Por lo tanto, este que está normalmente abierto se va a cerrar, llegándole ahora línea a A1 por dos lados, tanto por el PNA1 que todavía no lo solté, y tanto por CAN A1 que está energizado. ¿Por qué? Porque esta bobina está energizada. Genial. Al soltar el PNA1, esta sigue energizada, o sea, sigue cerrado, porque la bobina sigue energizada. Nunca dejé de energizarla. Entonces, línea le llega por este camino. Por lo tanto, K1 va a seguir energizado. Por lo tanto, los contactos de potencia van a seguir cerrados. ¿Cuándo deja de funcionar este circuito? Cuando pulso el PNC. ¿Por qué? Porque al pulsar el PNC corto
esta línea de alimentación, haciendo que K1 o la bobina 1 se desenergice. Al desenergizarse la bobina 1, todos los contactos vuelven a su estado normal. Por lo tanto, este que está normalmente abierto se abre, el PNA ya lo habíamos soltado hace rato, y estos contactos de potencia vuelven a su estado normal, que es estado abierto. Ahora vamos a ver el programa KDesimu y vamos a hacer estos dos circuitos, o sea, los voy a volver a hacer paso por paso para que ustedes vean dónde están cada uno de estos elementos. Cuando bajen el archivo, que les dejé el link en el video anterior, les va a bajar un archivo comprimido. Cuando lo descomprimen, se va a descomprimir una carpeta, KDesimu, y dentro de esa carpeta van a tener otras carpetas. Dentro de la carpeta KDesimu van a tener dos elementos importantes, que es el programa y la clave, ¿sí? La clave es siempre igual desde varios KDesimus anteriores. Van a abrir KDesimu y acá lo primero que va a hacer es pedirle la clave. La clave es 4962 y ahí van a tener acceso al programa. Es importante que le pongan la clave. Si no la ponen, los va a dejar trabajar, pero no les va a dejar guardar, ni imprimir, ni hacer nada de eso. Así que es importante de que guarden la clave. Bien, el programa es bastante arcaico, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con él porque utiliza toda la nomenclatura que nosotros usamos y aparte nos sirve para probar los circuitos. En el ejercicio 1 habíamos visto que lo que nos pedía era encender un reflector con un pulsador y al soltarlo que se apague. Lo primero que vamos a hacer es colocar las bobinas. Fíjense, acá tenemos bobinas y la bobina que vamos a utilizar es esta que está acá. ¿Sí? Vamos a poner nuestra bobina. Ahora necesitamos un pulsador. Los pulsadores están acá, ¿sí? Accionamientos. Y vamos a utilizar un PNA. Y ahora necesito línea y neutro. ¿Sí? Entonces vamos a poner línea y vamos a usar neutro. Muy bien, ahora vamos a conectar cada uno de estos elementos. Lo importante es no pasarse. Si yo hago esto, acá no hay conexión. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo vean. Tengo que clavarlo justo. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Normalmente cuando uno o dos cables va a aparecer eso. Si no aparece lo puedo agregar yo. Pero con los contactos tengo que tener cuidado de no pasarme, porque si me paso no va a haber conexión. Ahora los vamos a nombrar. Hago doble clic sobre el elemento, me abre este cuadro de diálogo y acá donde dice nombre le vamos a poner K1. En el pulsador lo mismo, le vamos a poner PNA. En los pulsadores particularmente, esto que dice conexión 1 y conexión 2, no haría falta que lo pongamos. Esto sería parte de la parte de comando, ¿sí? A esto le faltaría línea y le faltaría neutro. Bien, ahora vamos a hacer la parte de potencia. Para la parte de potencia vamos a utilizar los contactos de potencia que tenemos acá. Estos contactos de potencia pertenecen a ¿quién? A K1. ¿Sí? El nombre tiene que ser el mismo porque si no, no se van a accionar. Y ahora vamos a poner también línea y neutro. Y ahora vamos a poner nuestro elemento que vamos a comandar. ¿Sí? Nosotros por ahora vamos a comandar una lámpara, ¿sí? Haciendo las veces de reflector. ¿Por qué? Porque podríamos manejar motores, pero en realidad para manejar motores no es tan simple, tendremos que agregar más elementos y eso los vamos a ver más adelante. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es cablear esto, entonces vamos a alimentar eso ahí, vamos a poner esto acá y vamos a conectar esto con esto y esto con esto. Acá, para que no quede raro, le vamos a sacar todos los datos para que quede solamente la lámpara. Y lo que nos faltaría ahora es ponerle línea y neutro acá.
Entonces vamos a poner línea y neutro. Bien, ahora lo podemos probar y para probarlo vamos a poner esto. Lo primero que tienen que revisar es de que haya contacto, o sea, de que las líneas vayan hasta donde tienen que ir. Sí, fíjense, línea tiene que ir hasta acá y el neutro tiene que llegar hasta acá. Eso está perfecto. Entonces ahora cuando pulso, ven que este K1 y este K1, que son iguales, por eso es lo importante que tengan el mismo nombre, cambian de estado a la vez y se prende la lámpara. En el ejercicio 2 me pide que la lámpara o el reflector se encienda con un PNA1 y se apague con un PNC. Entonces tenemos que agregarle algunas cositas a esto. Lo primero que voy a hacer es bajarlo un poco, así le damos lugar para poner el pulsador. El pulsador es acá, vamos a usar un pulsador normalmente cerrado, lo vamos a poner ahí. Y ahora tengo que utilizar un contacto auxiliar. Los contactos auxiliares están acá, ¿sí? Que se llaman, acá dicen contactos. Y el contacto que vamos a utilizar es un normalmente abierto. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. Bien, ahora vamos a cablearlo. Recuerden de llegar hasta ahí. Si se pasan, esto es lo más común, el error más común por el cual no funcionan los circuitos, ahí no hay conexión. Siempre tiene que llegar hasta esa posición. Fíjense, en ese punto no se dibujó el contacto, lo puedo dibujar yo, lo puedo agregar yo si quiero. Muy bien, y ahora si yo lo pruebo, fíjense que suelto y no pasa nada. ¿Por qué? Porque a este no le puse el nombre que corresponde. Muy bien, doble clic y ponemos el nombre K1, porque es a quien responde. Pero el nombre no lo vamos a ver, lo que vamos a ver es la función. La función se escribe en minúscula y es cana1. Y acá también le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner el nombre que corresponde. PNC. Y ahora fíjense, lo vamos a probar. Cuando pulso acá funciona y queda autorretenido. Como les decía recién, ahora le sigue llegando línea a la bobina por este camino y neutro por el de abajo. Y cuando aprieto el PNC, corta. Fíjense, pulso, le llega línea por los dos caminos, pero al soltar el PNA le sigue llegando línea por acá, por lo tanto la bobina está energizada, por lo tanto todos los contactos cambiaron de estado, por lo tanto están todos cerrados. Al pulsar vuelve todo a su estado normal, o sea, normalmente abierto.